Las abejas reina pueden llegar a poner alrededor de 2.500 huevos al día. Una abeja puede llegar a volar a una velocidad de 24 kilómetros por hora. Una colonia de abejas puede llegar a tener alrededor de 60.000 miembros. Una abeja reina vive entre 3 y 4 años. El cerebro de las abejas mide 1 milímetro cúbico aproximadamente. Como siempre, además, te recordamos que tenemos una sola nave, que es el planeta Tierra, a través de la cual estamos recorriendo en este momento todo el universo y no hay forma de que cambiemos o estrenemos nave si no cuidamos la que tenemos. No, definitivamente, Piso. Nosotros tenemos la de qué rayos, pero es con meros propósitos de ciencia y tecnología de descubrir Marte. Tenemos que cuidar el planeta Tierra, por favor. Por eso se los repetimos todos los programas. Además, contamos contigo, eso sí es un hecho. Definitivamente. El consejo de conservación de este programa es tratar de mantener un pequeño huerto en casa. Puede tratarse de una flor en la terraza o poner un bebedero para colibríes. De esta forma, estaremos ayudando al proceso de polinización. Información súper importante para cuidar nuestro planeta. Definitivamente, Pisu. Y por eso se las vamos a seguir recordando, Estoy de acuerdo. Ni crean. Todo el tiempo, todo el tiempo. Oye, todo el tiempo la alarma también. ¿Ya escucharon? Es momento de que veas un mensaje especialmente preparado para ti que a través de la nave de qué rayos te transmitimos. Aparte viene Juanjo con los experimentos, así que quédense con nosotros. Mad Science. Dile a tus papás que eviten las molestas dobles filas en la puerta de tu escuela. Artículo 30, fracción 7. Estamos de regreso en ¿Qué rayos? En una parte que nos encanta del programa, los experimentos con Juanjo. Bienvenido, Juanjo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, esto de las abejas y la polinización me encanta porque la polinización que hacen las abejas es importantísima para la humanidad y para todos los ecosistemas. Qué bueno que lo dices, y justo Piso y yo lo mencionábamos de que hay que estarlo repitiendo porque es cierto que las abejas están en peligro de extinción. Exactamente, mayormente por plantas transgénicas, porque no generan flor. Okay. Entonces, si no hay flor, no tienen alimento, entonces no hay variedad. Ok. Pero lo ideal lo interesante de las plantas es cómo es que una abeja elige una flor y no la otra. Qué interesante. A ver, Aquí yo explícanos tengo por qué. distintos tipos de flores. Tenemos un girasol, tenemos lilas, tenemos varios tipos de flores. Ok, perfecto. Fíjate que hay unas con los pistilos muy expuestos, que son, estos son los pistilos. Ok. Esta está cerrada. Tenemos este tipo de flor que es un poco más cerrada. Ok, perfecto. A ver, y también para que nos terminen de entender mejor, la abejita hace dos procesos. Uno es el de polinización y por otra parte chupa la miel. Exactamente. Son dos cosas completamente diferentes. Ajá. Ok. La polinización es que cuando llega y toma alimento de la flor, el polen se pega a sus patas y a su cuerpo y cuando llega a otra flor, la poliniza. Lleva el polen de una flor a otra, una planta a otra. ¿Y es como se reproducen las plantas? ¿O? Exactamente. Ok, perfecto. Se le llama, la abeja es un vector. Nosotros también somos vectores cuando se nos pegan semillas al cuerpo o a los perros. Órale. Que los sacas a pasear y se le pegan las semillas. Ok. Hay distintas maneras en las que las plantas distribuyen sus semillas. Ok, Esta es una de ellas. Qué interesante. Pero Ok. es la que más se ocupa Y de hecho, si en el tienen la proceso oportunidad de ver a las abejitas de cerca en alguno de los programas que hay de animales o lo que sea, que en sus patitas se ve cómo está el polen pegado a la pata. Se ven como si estuvieran pesadas, porque seguramente deben de traer grandes cantidades, pero ahí pueden ver que es como lo llevan las abejitas, justamente. Justamente, o como el perro cuando se le pegan las semillas. Ok. Ahora, por mucho tiempo se pensaba que era el olor, el color, un montón de cosas, pero se logró descubrir que en realidad las abejas perciben otras cosas que el ojo humano no. Es decir, perciben cosas con luz ultravioleta. ¡Órale! Muy bien. Entonces, excelente, ok. Vamos a apagar las luces del foro y yo traigo luces ultravioleta. Entonces, nave, me ayuda con las luces. Vamos a apagarlas por completo. Perfecto. Muy bien. Aquí seguimos, ¿eh? No, Aquí seguimos. no crean que nos fuimos. Está pasando la magia, como ya empiezan a ver. Ya empiezan a notar que cambia de color. ¿Tú empiezas a brillar? Sí. Aquí tengo una luz ultravioleta y lo que voy a hacer es acercarla a la planta. Wow. ¿Me ayudas a acercar tú también Claro. de aquel lado? Voy a acercar la luz y veamos cómo brilla distinto. Ya no se ven los colores que eran amarillo, naranja y demás, como hace rato, pero empiezan a notarse brillos. De hecho, si me dan chance, porque mira, aquí tenemos una que brilla muchísimo, Ah, perfecto. para que vean, sin la luz y con la luz. Con la luz.
increíble. Entonces, las abejas perciben de este modo. Ok. Entonces se ven atraídas por ese brillo. Saben que ahí va a haber néctar. Ok, Entonces es perfecto. un modo en el que las plantas hacen que se atraigan las abejas. O sea, definitivamente nosotros no tendríamos la manera de saberlo porque no tenemos esa capacidad. Exactamente. Y de hecho, si nos vieran ahorita también a Juanjo y a mí, seguramente las abejitas también se sentirían muy atraídas porque Exactamente. estamos jugando justamente a tener lo que tienen las plantas para llamar la atención de las abejas. Así Brillas. que, sí. Bueno, tú brillas aunque no haya luz ultravioleta. Gracias, Juanjo. Y de hecho aquí Y en yo la amo a mano- las abejas, o sea que no tendría problema. Entonces, De hecho, te doy en la mano. Tengo unas cuentas de colores ¡wow! que brillan en la oscuridad. Órale. Hay un lado las flores y son de estas cuencas que brillan con la absorción de la luz. Pues de hecho, creo que me gustaría despedirme con estos poderes que tenemos en este momento. Perfecto. De esta visión ultravioleta. No, increíble, la verdad. Y qué padre saber que qué bueno que las abejitas tienen esa capacidad para poder justamente perseguir el polen y seguir haciéndose cargo de la polinización. Como tú ya dijiste, Juanjo, es muy, muy, muy fundamental. Juanjo les está preparando una sorpresa. ¿Y estás listo? Sí, nos vemos. Continuamos en ¿Qué rayos? Y hablando de polinización, hoy te voy a compartir una aplicación que te va a ayudar al mismo tiempo que juegas a entender el proceso. Se llama Bee Honey Pollination y es un juego de simulación muy entretenido porque vas a estar moviendo tu teléfono para poder dirigir a abejas a realizar el proceso de polinización. Cuántas flores puedas polinizar, de cuántas abejas que están compitiendo contra ti tengas que defenderte y en consecuencia cuál es el éxito que hayas tenido en cantidad de flores nuevas, son parte de las marcas que estás buscando en este juego, justamente basado en polinización. Así que bájalo, está apareciendo en estos momentos en pantalla. Es gratuito y lo puedes usar en cualquier plataforma de teléfono sin ningún problema. Suerte con esa polinización. Me gustan mucho estos temas en los que podemos aprender acerca del mundo que nos rodea, al mismo tiempo que confirmamos que era algo que de alguna forma ya habíamos conocido o a lo que le habíamos puesto atención. ¿Quién no se ha fijado en cómo hacen las cosas las abejas? Y sabes que ojalá también cambiar la idea que tienen de que hay que tenerle miedo a las abejitas, ¿no? Porque pican. ¿Qué tal todo lo que hacen las abejas por nosotros? Entonces definitivamente ya no solo es no tenerles miedo, Claro. sino admirar la gran labor que realizan. Y no atacarlas, cuidarlas y Sí. por supuesto respetar las colmenas porque, uno, no queremos tener problemas con abejas, créanme. Y por otro lado, estamos interrumpiendo un proceso al que, entre otras cosas, hoy le dedicamos un programa para entender lo importante que es. Definitivamente. Sí que hay que Así que, cuidarlas. ojo, por favor, cuidemos a las abejas y vamos a de no creerse. No lo van a creer. Las abejas mantienen el calor dentro de las colmenas. La temperatura interior es de alrededor de 93 grados centígrados. La cera que producen las abejas proviene de glándulas especializadas ubicadas en el abdomen. Los habitantes de las colmenas están organizadas en 3 tipos: la reina, zánganos y obreras. Las celdas de las colmenas tienen forma hexagonal porque así se aprovecha de mejor forma el espacio interior de las mismas. Cuando las abejas obreras no encuentran alimento, son incapaces de regresar a la colmena. Bueno, y quizá más triste es que una abeja que ya no encontró más miel en las florecitas. Tenemos que despedir el programa, caray. Así es, Pisu, pero nos vamos con conocimientos muy importantes y como les dijimos, ojalá ya sin miedo a las abejas y más con admiración por la gran labor que realizan. Y haber entendido el proceso de polinización que vemos que es clave para el crecimiento y distribución de distintas especies de plantas, flores y frutos en todo el mundo. Así es, por supuesto, también invitarlos a que con el hashtag de qué rayos se sumen a la conversación en redes sociales, por favor, porque nos encanta leerlos, escucharlos y toda la cosa. Así que, ya lo saben, yo soy Pisu. Yo soy Pau. Esto fue ¿Qué rayos? Misión Marte. Nos vemos en la próxima. Martes a las 6. Bye.